Bien, en el caso de la obesidad, eh, les había comentado hace rato que existe tanto obesidad exógena como obesidad endógena. La obesidad exógena es con mucho, la más frecuente, ¿sí? En este caso estamos ante un desbalance entre la ingesta de calorías y la utilización que se hace de ellas, ¿sí? Son pacientes que ingieren gran cantidad de calorías y que no las utilizan en su totalidad, son personas sedentarias, etcétera. Y pues eso está condicionando que hagan un gran acúmulo de materia grasa, ¿sí? Es una patología multifactorial, ya les había comentado en el caso de la endógena, ay, perdón, es, eh, es debida sobre todo a factores genéticos, pero es la menos frecuente, ¿sí? La exógena es así, frecuentísima. Y pueden ser factores genéticos que lo estén predisponiendo, pero pues también muchos los factores que se agregan, ¿no? Como en este caso sería la alta ingesta de calorías y el poco ejercicio que hace el paciente, ¿sí? La obesidad, cualquiera de las dos, tanto exógena como endógena, siempre se va a asociar con hipertensión arterial. Entonces, vamos a tener también concentraciones elevadas de lipoproteínas, problema de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etcétera. Y va a haber una resistencia periférica a la acción de la insulina. Más adelante vamos a ver lo que es el síndrome metabólico. En el caso de la obesidad endógena, está demostrado que existen factores genéticos que determinan el número de adipocitos que la persona va a tener y las alteraciones metabólicas que va a presentar, entre ellos síndrome inflamatorio, que va a favorecer la presentación de otro tipo de patologías. ¿Sí? Prácticamente la obesidad da como luz verde a problemas de diabetes mellitus o de hipertensión arterial, entre otros, ¿eh? Hay problemas también musculoesqueléticos. No es lo mismo que las vértebras y las rodillas carguen un cuerpo de 60 kilos a que carguen uno de 150. Entonces, prácticamente obesidad es así como que el eje en el cual giran gran cantidad de enfermedades concomitantes, ¿sí? Y les decía, sí va a tener un factor genético, pero a este factor genético en general se le agregan los otros factores que además sí son modificables, como sería el sedentarismo, el tipo de dieta, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, por ejemplo, ¿sí? Todos esos se podrían modificar, son conductas que se pueden modificar y limitar este factor genético. La diabetes mellitus, contrariamente a lo que se piensa, no hay un solo tipo de diabetes, ¿sí? Diabetes mellitus puede presentarse de diferentes maneras. Tenemos desde la diabetes tipo 1, que puede ser de origen autoinmune o idiopático, la diabetes mellitus 2, que tiene un gran factor genético en su génesis. Tenemos las que están ocasionadas por ejemplo, extracción de páncreas o cualquier otra enfermedad, como pudiera ser el Cushing. Tenemos aquella que se presenta durante el embarazo, diabetes gestacional, y tenemos también lo que antes se denominaba prediabetes, ¿sí? Es un término que ya prácticamente ya no se usa, que son aquellos que están presentando glicemias elevadas y resistencia periférica a la acción de la insulina. Si, o sea, nos atenemos a lo que está ocurriendo, pues sí, prácticamente sí es una prediabetes, pero ya no se le maneja de esa manera, ¿sí? Y es muy importante esto, el que nosotros detectemos en este último caso a los pacientes que ya están presentando resistencia a la acción de la insulina y están presentando glicemias elevadas, sin ser tan elevadas como para hablar de diabetes mellitus, porque este estado se considera que pudiera estar el paciente así como para dar el brinco a la diabetes durante más o menos 5 años, ¿sí? Que está como que, eh, digamos, su páncreas está resistiendo todos estos factores que lo están llevando a la diabetes y hasta que llega el momento en que hay un desbalance y falla páncreas y entonces se declara la diabetes. Una vez declarada ya
ya no hay vuelta atrás. Pero mientras esté en este periodo de glicemias elevadas, el paciente todavía es posible echar marcha atrás, cambiar el estilo de vida, limitar esos factores concomitantes y el paciente pudiera no presentar la diabetes. Siempre sería un paciente de riesgo, pero sin ser diabético, ¿sí? Entonces, eso es algo importante de saber porque por ahí les decía en la mañana, ¿no? Ya que el paciente llega con poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, pues prácticamente cualquier persona ya sabe que eso es sinónimo de diabetes. La cuestión está agarrarlo cuando todavía no se manifiesta como tal la diabetes y poderle dar marcha atrás y mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Entonces les decía, esto es por esto que les menciono aquí, que es un grupo de enfermedades metabólicas, no es una sola, no es un solo tipo de diabetes mellitus, ¿sí? Pero todas estas van a tener factores múltiples que van a caracterizar lo que está ocurriendo como hiperglicemia y fallas ya sea en la secreción de la insulina o en la acción de la insulina o a veces ambos, ¿sí? Hay déficit en la secreción de insulina, ya prácticamente el páncreas está agotado, o hay resistencia periférica a la acción de la insulina o se presentan ambas situaciones, ¿sí? Siempre la carga genética en algunos casos como la diabetes mellitus 1, la carga genética es súper importante. Son pacientes que sí van a tener siempre problema con la insulina, son pacientes de hecho insulinodependientes, pero diabetes mellitus no, la número 2 no. Entonces son pacientes que todavía nosotros pudiéramos ayudarles a resolver la situación antes de que se declaren diabéticos, ¿sí? Aquí les puse más o menos qué es lo que está ocurriendo con la utilización de la glucosa, con la insulina pancreática y qué es lo que está pasando cuando esta insulina no es suficiente o la adecuada como para que haya utilización de las células, entrada de esa glucosa a las células, ¿sí? El hígado lo va a resolver considerando como si no hubiera azúcar y entonces va a recurrir a factores como la gluconeogénesis, utilización de proteínas y de grasas para la producción de azúcar, ¿sí? Porque las células prácticamente se están muriendo de hambre, ¿ok? Pero pues esto va a traer problemas importantes en el paciente. Y les decía, cuando las concentraciones de glucosa en sangre son altísimas, pues el riñón echa a andar sus mecanismos perdón, para poder eliminar toda esta azúcar que está provocando hiperosmolaridad sanguínea y tratar de resolver de esta manera el problema, ¿sí? Con glucosuria. Por eso el paciente presenta, entre otras cosas, la poliuria, ¿sí? Se necesita producir gran cantidad de orina para sacar toda esa azúcar excedente, entre comillas, que tiene el sistema. También es importante preguntar dentro de los antecedentes personales patológicos si el paciente fue sometido a alguna pancreatectomía, o sea, la extracción ya sea de la totalidad de su páncreas o de una parte de él, ¿sí? Cuando se extrae la totalidad del páncreas va a tener como efecto secundario pues un problema en cuanto al manejo de la glicemia, ¿sí? No va a haber insulina para que se pueda favorecer la entrada del azúcar a las células. Actualmente se pueden hacer resecciones pancreáticas subtotales o parciales, dependiendo de cuál sea el origen del problema, ¿sí? En ocasiones se hace una resección total, por ejemplo, en un cáncer pancreático primario, pues ahí no hay de otra, ¿sí? Hay que sacar todo el tejido. Pero cuando son problemas de tipo digestivo, por ejemplo, a veces el problema es con la vesícula biliar, que afecta de manera secundaria al páncreas. Entonces, prácticamente lo que se elimina es nada más la cabeza del páncreas y se deja cuerpo y cola, que pudiesen darnos muy buen aporte de insulina. Pero pues va a depender del motivo por el cual se hizo la resección pancreática, ¿de acuerdo?
se queda una parte del páncreas, a veces únicamente con dieta, una dieta estricta, por supuesto, pero con eso la poca insulina que el páncreas que quedó pueda producir, con eso se resuelve. El paciente sigue manejando niveles de glicemia adecuados, ¿sí? A veces hay que agregar hipoglucemiantes orales como para darle un apoyo al páncreas que quedó, o en caso de extracción total de páncreas, ahí sí no hay de otra, hay que manejar al paciente con insulina, ¿sí? Y cuando se hacen resecciones pancreáticas, subtotales o totales, habitualmente el manejo posterior de estos pacientes requiere de, además de la valoración postquirúrgica, determinaciones periódicas de hemoglobina glicosilada para saber cómo andan los valores glicémicos de manera crónica, digamos, ¿sí? Aquí hay algunas imágenes de lo que se puede retirar. Vean, se puede retirar únicamente la zona del tumor cuando es benigno, un quiste, por ejemplo. No hay necesidad de resecar todo el páncreas, pero en ocasiones sí es necesario quitarlo todo, ¿ok? La administración prolongada de esteroides también va a dar problemas, ¿sí? Habitualmente los especialistas eh, recomiendan los esteroides en algunos casos, por ejemplo, en el manejo de lupus eritematoso, algunos casos de artritis reumatoide. El manejo se da con esteroides, por ejemplo, asma bronquial también. Se llegan a utilizar los esteroides como antiinflamatorios. Pero en general se les dan a dosis muy, muy controladas. Se maneja habitualmente con dosis mínimas hasta alcanzar la concentración óptima. Y después para el retiro del fármaco también se va haciendo de manera gradual para no provocar problemas endocrinos, ¿sí? Entonces, siempre es necesario saber si el paciente está siendo manejado con algún tipo de esteroides y quién lo está manejando y cuál es el motivo por el cual se dio esta indicación, ¿sí? Cuando se dan de manera prolongada y en dosis inadecuadas, esto nos puede llevar a insuficiencia suprarrenal aguda. Básicamente los esteroides se producen en la corteza suprarrenal y si los niveles de esteroides en sangre son muy altos, pues se da un mecanismo de retroalimentación negativa. La corteza dice, bueno, ¿yo para qué voy a producir esteroides si las concentraciones en sangre son excesivas? Y lo deja de producir. Y cuando nosotros retiramos los esteroides, pues ya la corteza dice, bueno, pero pues es que a mí hasta se me olvidó, ¿no? Cómo se producían los esteroides. Estuvimos manejando tanto tiempo en niveles tan altos que eso nos va a llevar a que la corteza suprarrenal ya no los produzca, ¿sí? Esto nos puede generar problemas de otro tipo, como resistencia a la insulina, redistribución de grasa corporal, aumento de la susceptibilidad a infecciones, esto derivado del uso de los esteroides, ustedes lo saben también, la osteoporosis o hipertensión arterial. Entonces, siempre es conveniente saber si está siendo manejado con esteroides, cuál es la situación, ante qué escenario nos encontramos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para asma bronquial se maneja salbutamol con combinación de esteroides, ¿sí? Hay otros que no es tanto una indicación médica, sino más una cuestión de estética, ¿sí? Que los pacientes estén utilizando esteroides anabólicos. Estos son derivados del grupo andrógeno. En la diapositiva anterior les manejé cuáles son la clasificación, cómo se dividen los grupos de esteroides. Ajá. Y en el caso de los esteroides anabólicos, son derivados del grupo andrógeno. Son sintéticos. Ajá. Lo que se pretende con estos esteroides anabólicos es aumentar la fuerza muscular y la masa muscular, ¿sí? Se administran habitualmente de manera clandestina, lo usan mucho en los gimnasios, por ejemplo, a veces deportistas, aunque luego pues, los cachan en la movida, pero es ilegal usar este tipo de sustancias, porque además trae muchísimas complicaciones su uso, y su uso indiscriminado. Vean, las dosis en las que habitualmente la gente las toma
son hasta 100 veces más altas que la de uso médico, ¿sí? Si llevando un control adecuado, a veces tenemos efectos secundarios, muchas veces, imagínense con dosis 100 veces lo que debería de ser, ¿sí? Entonces, aquí les manejo algunas de las situaciones que se pudieran presentar con el uso de los anabólicos. En el hombre, por ejemplo, puede causar hipogonadismo, ¿sí? Disminución de volumen de los testículos, disminución en la secreción de semen, oligospermia, bueno, y de espermatozoides. Esto nos va a llevar a infertilidad, bueno, a ellos. Se acompaña de ginecomastia y también hay un aumento del riesgo de cáncer prostático. También puede provocar osteoporosis. Sí. En la mujer, habitualmente hirsutismo, alopecia, trastornos menstruales o amenorrea, igual esto nos puede llevar a problemas de fertilidad y agrandamiento del clítoris, ¿sí? El uso en adolescentes, retraso o interrupción del crecimiento. El problema con estos esteroides es que tienen ese efecto adictivo. No hay una adicción médica o física, sino psicológica, ¿sí? Y eso va a predisponer al consumo de otro tipo de sustancias. Entonces, por ejemplo, en el caso de los esteroides, los anabólicos, van a presentar los pacientes problemas de sueño, ¿sí? Inclusive se maneja que hay alteraciones en la conducta, los pacientes tienden a ser muy agresivos, ¿sí? Presentan como crisis de agresividad por el uso de los anabólicos. Y muchas veces para poder controlar estos efectos secundarios, pues recurren a otro tipo de sustancias como los opioides. Ajá. Pueden presentar síntomas de abstinencia, pero esto es más de tipo emocional o psicológico, más que físico. Bien. Y pues aquí están quienes pudieran tener este tipo de problemas. Algunos de los efectos secundarios a nivel hepático, cardiovascular, reproductivo, imagínense, dermatológico, psiquiátrico, hay gran cantidad de efectos secundarios. Bien. Otro de los padecimientos que tienen importancia para problemas endocrinos es la desnutrición, ¿sí? Habitualmente, cuando el paciente está muy desnutrido, prácticamente todos los recursos se van hacia las estructuras vitales. Estamos hablando de función hepática, función renal, función cardiovascular, más que, por ejemplo, malgastar ese tipo de energía, bueno, malgastar entre comillas, como sería el crecimiento, ¿sí? Para músculo, para hueso, realmente los recursos se limitan porque se requiere pues mantener al paciente con vida, más que favorecer su crecimiento. Entonces, esto nos va a dar también problemas secundarios como hipogonadismo, ¿sí? Alteraciones a nivel de las hormonas tiroideas, que son las encargadas de prácticamente, tienen que ver con todo, con todas las funciones orgánicas, tanto velocidad de pensamiento como crecimiento, función de hormonas sexuales, etcétera. Todo esto, las hormonas tiroideas. Cuando el paciente está desnutrido, va a tener alteración a este nivel, ¿sí? Para disminuir el metabolismo basal, hacerlo más lento y que los pocos recursos que lleguen, pues ayuden a preservar las funciones vitales. Esto es un extra. El exceso de adiponectina y glucocorticoides que se presentan en la desnutrición van a favorecer la susceptibilidad de infecciones. Eso es algo que se presenta mucho en los pacientes desnutridos, ¿sí? Prácticamente todo está limitado en cuanto a recursos y el sistema inmune pues también resiente estas limitaciones. La tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis, sobre todo la preguntamos por sus efectos sobre el estado nutricional del paciente. Acuérdense que la tuberculosis básicamente pues, nos habla de que hay un problema de desnutrición en nuestro paciente, no hay un problema con su sistema inmune como sería el SIDA. Tanto así como que la tuberculosis afecte a glándulas endocrinas de manera primaria, no es lo frecuente, ¿sí?
Podemos tener tuberculosis, ya se los había comentado, prácticamente en sistema nervioso, meningitis tuberculosa, podemos tener pues básicamente el pulmón, etcétera. ¿Sí? Hay otras estructuras que el Mycobacterium tuberculosis prefiere más que las estructuras endocrinas. Puede suceder, ¿sí? Aquí en medicina no hay eso no ocurre, ¿no? Sí, sí pueden afectar, por ejemplo, suprarrenales, pueden afectar tiroides, pueden irse prácticamente a cualquier estructura, pero no es tan frecuente, ¿sí? Lo más frecuente de la importancia de tuberculosis para endocrino es por el proceso de deterioro nutricional del paciente y de poca resistencia a las infecciones. La pancreatitis también es importante, lo mismo que las pancreatectomías, porque procesos inflamatorios, inclusive de otras estructuras, les decía, como en el caso de la vesícula biliar, pueden darnos problemas de inflamación de páncreas. El alcoholismo es la segunda causa de pancreatitis aguda y las hipertrigliceridemias también son frecuentes. La primera causa de pancreatitis es la litiasis. La segunda es el alcoholismo y por último la hipertrigliceridemia, ¿sí? El consumo de algunos fármacos también pueden ocasionar pancreatitis aguda. Yo me imagino que esto lo van a ver ustedes en farmacología. El uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina pueden llevar a pancreatitis, ¿sí? Afortunadamente, en general, estas afecciones, esta inflamación es muy leve, pero sí se presenta, ¿sí? El uso de estrógenos también pueden llevar a pancreatitis, las tetraciclinas y las furosemidas. Que vean que son fármacos que se utilizan pues, de manera muy frecuente, ¿no? Dentro de la farmacopea, estos son de los más socorridos, ¿sí? El tabaquismo y la obesidad, sobre todo la obesidad central, la obesidad en manzana, la que afecta vísceras, son factores de riesgo para pancreatitis. Ajá. También lo mismo la diabetes mellitus 2, aumenta el riesgo de padecer pancreatitis aguda. Uh-huh. También a la inversa, ¿sí? Una pancreatitis aguda, a lo mejor, no sé, por alcoholismo, pudiese llevar a una disfunción pancreática posterior, ¿sí? A más o menos en un tercio de los casos de pacientes que tuvieron pancreatitis aguda, sobre todo si esta fue severa, llegan a presentar tanto esto que les decía que ya no se usa mucho el término de prediabetes, resistencia periférica a la insulina y niveles de glicemia altos, o diabetes mellitus 2. 1 de cada 3 pacientes con pancreatitis aguda pueden presentar problemas de este tipo después. Por eso es importante investigar si el paciente ha tenido problemas pancreáticos. También es importante preguntar sobre feocromocitoma. Como tal, la médula suprarrenal no está bajo el control de la hipófisis, la corteza sí, pero la médula no, ¿sí? El feocromocitoma es un tumor que afecta a la médula suprarrenal, ¿sí? Va a producir aumento en la secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y en general el problema es que muchas de las manifestaciones ocasionadas por este aumento en la secreción de catecolaminas nos pueden hacer pensar que el problema es endocrino. Dentro de las manifestaciones clínicas que se presentan son, bueno, lo más importante pues es la hipertensión arterial. Y las manifestaciones clínicas están relacionadas con la hipertensión arterial, como serían la cefalea, náusea, vómito, ¿sí? Relacionados con hipertensión arterial. Pero presenta también otro tipo de alteraciones cuando hay niveles muy elevados de catecolaminas, como pudieran ser las palpitaciones, la hiperglucemia, ¿sí? Y la pérdida de peso. Si nosotros, el paciente nos llega y nos dice que tiene mucha sed, ¿sí? Que si tiene hiperglucemia muy probablemente tenga glucosuria y poliuria. Entonces nos va a decir, tiene mucha sed, está orinando grandes cantidades, ¿sí? Y está perdiendo peso a pesar de que come bien, pero también tiene temblores, palpitaciones, dolor de cabeza, etcétera, ¿sí? Entonces esto nos pudiera llevar a otro tipo de diagnóstico.
Por eso es importante investigar si ha sido diagnosticado con feocromocitoma. El diagnóstico diferencial se hace con menopausia en el caso de las mujeres, tirotoxicosis. Acuérdense que cuando hay, por ejemplo, hipertiroidismo, los pacientes cursan con temblores, palpitaciones, insomnio, etcétera, diaforesis. ¿Sí? Entonces, sí pudiésemos pensar que se trata de un problema tiroideo, ¿sí? O diabetes, les decía, por las manifestaciones clínicas derivadas de la hiperglucemia. Aquí hay algunas de las manifestaciones clínicas que se presentan en el feocromocitoma. Bien. Y por último, dentro de los antecedentes personales patológicos, no olviden, de verdad, por favor, no olviden preguntar alérgicos. ¿Sí? Siempre, siempre, no me importa cuál sea la patología, siempre debemos de preguntar alérgicos. Le vamos a dar algún tipo de tratamiento al paciente y no queremos enterarnos, ¿no? Ya que se murió, pues que el paciente era alérgico al fármaco que nosotros prescribimos. ¿Sí? Evítense problemas y siempre, siempre, siempre pregunten alérgicos, por favor. Dentro de los personales no patológicos vamos a tener algunos ya muy, muy conocidos por nosotros, como sería el nivel socioeconómico y cultural, ¿sí? Les mencionaba que muchas veces el tener nivel socioeconómico bajo con nivel educativo bajo va a condicionar que el paciente retrase su visita al consultorio médico. Muchas veces recurren a herbolaria, por ejemplo, a las recomendaciones de amigos y familiares, etcétera. Y esto retrasa la atención médica de los pacientes. A veces llegan ya muy complicados y pues eso bueno, a nosotros no, al paciente le va a causar muchísimos trastornos. También muchas veces esto de tener un nivel educativo bajo crea mucha inseguridad. Ni saben los procedimientos para solicitar la consulta, la burocracia de verdad los atropella. Es muy difícil a veces seguir todo el curso de los trámites que tienen que seguir para poder obtener la atención médica, sobre todo de especialidad. El retraso a veces en la atención, hay mucho volumen de demanda y entonces, no, pues sí, será muy cáncer de páncreas, pero se va a tener que esperar hasta mediados del año que entra para su atención. Habíamos comentado que la ocupación, aquí en ocupación, en personales no patológicos, aquí ya entramos en detalles. La ficha de identificación únicamente mencionamos el hecho de que el paciente es obrero en una fábrica, se acabó. Pero a lo mejor el problema es que allí se están armando, son de esos de armado de aparatos electrónicos y está sometido a radiaciones, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos especificar de la ocupación, personales no patológicos es el que nos va a ayudar, ¿sí? El factor alimentación también lo hemos comentado muchísimo en digestivo. El tipo de alimentación que se obtiene también relacionado con esto. Alimentación alta en calorías, a veces más por modas, ¿no? Yo recuerdo que antes en México, pues prácticamente las pizzas y las hamburguesas no se conocían, de verdad. ¿Qué será? Tendrá unos 30 años, 20, 30 años, que se empezaron a hacer populares este tipo de alimentos. Los obreros y demás, siempre para el trabajo, pues tortas, y eran tortas de frijoles con huevo, las pizzas, las hamburguesas, los hot dogs, que tampoco se conocían, y empezamos nosotros a variar nuestra alimentación. También la cuestión social y económica. Antes las madres de familia se quedaban en casa, atendían a la familia, preparaban los alimentos, y las mamás, la verdad es que sí se preocupaban de dar una alimentación variada, porque además todo este tipo de cosas no se conocían. Entonces lo más común era que las señoras cocinaran con verduras, una poca de carne, porque además las verduras siempre han sido muy baratas comparadas con las carnes. Y ahora con la llegada de las pizzas, las hamburguesas, les decía ese sistema de recompensa a través de la alimentación, agréguenle el sedentarismo por los videojuegos, el poco tiempo disponible. En el caso de los niños, pues básicamente se quedan solos en casa, los dos papás trabajan
Y si bien nos va, pues los ponen a hacer la tarea, pero otras veces ni la tarea, ¿no? Inmediatamente corren a la televisión o los videojuegos. Y en el caso de los adultos, las jornadas de trabajo son muy, muy largas y cuando llegan a la casa, pues lo que quieren es echarse a ver la televisión, muchas veces con una cerveza en la mano o con botanas y pues el ejercicio bien, gracias, ¿sí? El estrés prolongado, derivado igual de toda esta vorágine de ocupación, de transporte. El transporte en las grandes ciudades de verdad es caótico, súbanse al metro en horas pico y es un sufrimiento horrendo, ¿sí? La demanda laboral también es muy, muy pesada. Ahorita con la pandemia, mucha gente perdió su trabajo y los que sí obtienen trabajo, pues procuran cuidarlo, quedándose horas extras y cosas por el estilo. Y luego enfréntense al transporte público, ¿sí? Que es caótico, pero además es tardadísimo, ¿sí? Eso de las ciudades dormitorios sigue estando vigente. Y pues también, digo, todo esto está interrelacionado, desgraciadamente, ¿sí? Muchos que vivimos en casas de interés social, pero hay familias francamente numerosas, ¿sí? En departamentos de 60 metros cuadrados y son 7 personas que están viviendo allí con los roces continuos, el problema en el trabajo y demás. Digo, antes no hemos practicado más el canibalismo entre nosotros, ¿no? Realmente ha sido muy, muy, muy difícil, ¿sí? Y todo esto pues va a tener sus repercusiones. Les decía por allí que a veces utilizamos como órgano blanco, puede ser la piel, ¿sí? Y empezamos con problemas de vitiligo y de psoriasis. Puede ser tubo digestivo y pues andamos ahí con el colon irritable o con las úlceras, pero también todo esto afecta a nuestro sistema hormonal, ¿sí? Recordemos que para el control de prácticamente todas las funciones, los dos ejes reguladores son el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Ellos son los que determinan prácticamente la funcionalidad de todo nuestro organismo. Y todas estas condiciones pues van a afectar grandemente a ambos, no a uno, a ambos, ¿sí? Así como es de vital importancia para ustedes, ¿sí? El preguntar alérgicos, lo mismo sería, sí, o sea, asegurarse de que en este momento la paciente no esté embarazada, ¿sí? No quieren por allí darle hormonas o algún tipo de sustancia teratógena y después enterarse de que la paciente sí estaba embarazada, ¿sí? También consideremos que por factores endocrinos, como pudiera ser problemas con la secreción de LH, de FSH, la paciente tenga problemas. Habíamos visto por allí los síndromes de Klinefelter y de Turner, que tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Retrasos en la aparición de la menarca en el caso del síndrome de Turner, con alteraciones en el ritmo, habitualmente son ritmos. Entonces les decía, problemas de infertilidad en el caso del síndrome de Turner, pero también cuando las pacientes tienen problemas a nivel de la secreción de LH y FSH por la glándula hipófisis, ¿sí? A veces presencia de tumores en esa zona puede afectar a la secreción, ya sea estimulándola o disminuyendo la secreción. Y entonces la paciente puede presentar problemas de infertilidad o de esterilidad, ¿sí? Necesitamos saber el inicio de vida sexual activa. Si no ha tenido inicio de vida sexual activa, pues entonces probable, o sea, no hay necesidad de preguntarle gestas ni nada, ¿sí? A menos que sea la Virgen María, pues la paciente no se embaraza, ¿sí? Cuando no ha tenido inicio de vida sexual activa, ¿cómo se le llama a la paciente? De vida sexual activa, ajá, negada, entonces le ponen paciente núbil, ¿sí? Con B de burro, núbil. Bien, también es conveniente preguntar número de gestas, número de paras y qué problemas hubo en ellos. Acuérdense de sus antecedentes ginecobstétricos. Siempre preguntamos si hubo algún problema, un parto distóxico, por ejemplo, con una hemorragia importante. Por allí les mencionaba que síndrome de Sheehan se presentaba cuando había hemorragias muy importantes y entonces entraba en isquemia y en necrosis la hipófisis, ¿sí? Haciendo una falla total de todas las hormonas.
Entonces, por eso nos interesa el número de paras y las condiciones en las que se presentó. Si fue cesárea, también si hubo algún problema en el trans o en el posoperatorio que nos pudiese condicionar alguna falla endocrina, ¿sí? Y la fecha de última menstruación para estar bien seguritos de que de verdad no está embarazada y que podemos darle el manejo que se necesita. Aquí yo agregué no venía en el programa, pero dado que estamos hablando de Klinefelter, ¿sí? En genital masculino hay que preguntar problemas de infertilidad, acuérdense, ¿sí? Pacientes que están utilizando, por ejemplo, esteroides anabólicos o pacientes que tienen Klinefelter o que por alguna patología les están dando esteroides, hay que preguntar si hay problemas de fertilidad y si además presentan ginecomastia muy relacionado con los esteroides.